el eco de los likes. En un mundo gobernado por pantallas brillantes, Lucía vivía pendiente de un solo sonido: el clic de un like. Cada mañana despertaba con ansiedad, revisando cuántos corazones aparecían en su foto, cuántos comentarios llenaban de validación su día, cuántos seguidores decidían quedarse o irse. El brillo de las redes sociales era intenso, pero su corazón estaba vacío. Cuando no llegaban suficientes me gusta, se sentía invisible, insignificante, como si no valiera nada. Una noche, mientras se quedaba mirando la pantalla, lágrimas silenciosas comenzaron a caer. ¿Será que solo valgo por un número en una aplicación?, susurró, con el alma rota. Fue entonces cuando, en medio de su tristeza, un resplandor cálido llenó su habitación. Una voz suave pero poderosa habló a su corazón. Lucía, tu valor no está en un like, tu valor está en lo que yo puse dentro de ti. El aire se estremeció, y Lucía levantó la mirada, sorprendida. La voz que rompe cadenas. Lucía se quedó inmóvil, el corazón latiendo con fuerza. No había nadie en su habitación, y sin embargo, aquella voz llenaba cada rincón. ¿Quién eres?, preguntó temblando. El resplandor se intensificó, y la voz volvió a hablar, firme y amorosa. Soy aquel que te formó en el vientre de tu madre, el que conoce cada lágrima que has derramado, el que contó cada uno de los latidos de tu corazón. Soy tu Padre Celestial. Las lágrimas de Lucía se transformaron en un llanto profundo, no de tristeza, sino de alivio. Sentía que cada palabra atravesaba sus inseguridades como una espada de luz que cortaba cadenas invisibles. Pero, ¿cómo puedo valer tanto si nadie lo ve?, susurró entre sollozos. El resplandor descendió como un abrazo invisible y la voz respondió con ternura. Porque yo ya te vi, Lucía. Te di un propósito antes de que nacieras. Un like desaparece en segundos, pero mi amor por ti es eterno. Ella cerró los ojos, dejando que esas palabras entraran en lo más profundo de su alma. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió verdaderamente vista, pero en su interior, una nueva pregunta empezaba a arder. La gran pregunta. Lucía, con los ojos aún húmedos por las lágrimas, levantó la mirada hacia aquella luz. Había sentido paz, pero en lo profundo de su ser había una duda que no la dejaba en silencio. Señor, si tú dices que me amas tanto, ¿por qué a veces me siento tan vacía? ¿Por qué nada de lo que hago me llena? El resplandor se agitó suavemente, como una brisa que acariciaba sus mejillas. Entonces la voz del Padre le respondió: porque has buscado tu valor en lo que el mundo aplaude, cuando tu verdadero valor está en lo que yo ya declaré sobre ti. No naciste para mendigar aprobación, naciste para brillar con la luz que yo puse en ti. Lucía sintió un estremecimiento. Recordó los momentos en los que se pasaba horas frente al celular, esperando que alguien reaccionara a sus publicaciones. Recordó cómo cada notificación la levantaba, pero también cómo la hundía cuando nadie comentaba. Entonces, ¿todo este tiempo busqué en el lugar equivocado?, preguntó con voz quebrada. El silencio se hizo por un instante, y luego la voz tronó con fuerza, pero también con ternura. Así es, hija mía, pero no te condeno, porque hoy es el día en que comenzarás a mirar con mis ojos. Hoy aprenderás a descubrir que tu valor no depende de un número, sino de la marca eterna que dejé en tu corazón. Las palabras retumbaron como un eco celestial, y Lucía, por primera vez, entendió que su búsqueda de aceptación había sido un espejismo. Sin embargo, ahora debía descubrir cómo caminar en esa verdad. El reflejo en el espejo. Al día siguiente, Lucía se levantó temprano. El eco de la voz de Dios seguía resonando en su interior, pero al mirarse al espejo, las dudas regresaron. ¿Realmente soy tan valiosa? ¿O solo fue un sueño bonito?, susurró con inseguridad. Tomó su celular de la mesa de noche. La pantalla estaba en negro, pero bastó con desbloquearla para que el torbellino regresara. Nuevas publicaciones de sus amigos, fotos perfectas, comentarios divertidos, y ahí estaba ella, comparándose una vez más. Un peso cayó sobre su pecho. El mundo seguía gritándole que no era suficiente, que no encajaba, que siempre le faltaba algo para destacar. Cerró los ojos y recordó las palabras de la noche anterior. Hoy comenzarás a mirar con mis ojos. Lucía respiró profundo. Dejó el celular a un lado y abrió su Biblia,
cayendo en el versículo de Isaías 43:4. A mis ojos eres de gran estima, eres honorable, y yo te he amado. Sus lágrimas volvieron, pero esta vez no eran de tristeza, sino de un abrazo invisible que la sostenía. El reflejo en el espejo ya no le parecía tan vacío, pero dentro de ella se levantaba una nueva batalla. ¿A quién iba a creer? ¿A las voces del mundo o a la voz de Dios? El primer paso, con la Biblia aún abierta sobre sus rodillas, Lucía tomó una decisión que parecía pequeña, pero en realidad era un paso gigante en su interior. Apagó las notificaciones de su celular. Si de verdad quiero escuchar a Dios, tengo que silenciar el ruido del mundo, se dijo con determinación. No fue fácil. Cada vibración, cada curiosidad de abrir la pantalla, era como un imán que la empujaba de nuevo hacia la comparación. Pero con cada clic de notificación apagada, sentía que rompía una cadena invisible. Ese mismo día, mientras caminaba hacia la escuela, el cielo estaba despejado, y una brisa suave acarició su rostro. Ella sonrió, pensando, quizás esto también es Dios, recordándome que está cerca en lo simple. Al llegar, sus amigos reían y compartían fotos nuevas. Uno de ellos, con un tono de burla, le preguntó, «Lucía, ¿y tú? ¿Por qué ya no publicas nada? ¿Se te acabaron las ideas?» El grupo estalló en risas. Por un instante, el viejo temor regresó, el miedo a no encajar, a ser invisible. Pero en ese mismo instante, algo dentro de ella se levantó con fuerza. Las palabras de Isaías 43:4 resonaron como un escudo. «A mis ojos eres de gran estima». Y por primera vez, Lucía respondió con una sonrisa tranquila. «No necesito demostrar nada. Ya sé cuánto valgo». El grupo quedó en silencio. Ella no lo sabía, pero ese fue el inicio de algo mucho más grande. Un testimonio que comenzaba a brillar. El brillo que no se puede esconder. Después de esa respuesta firme, Lucía sintió una paz que nunca había experimentado. Era como si una luz interior se hubiera encendido. Mientras caminaba por los pasillos de la escuela, no necesitaba mirar su celular para sentirse valiosa. La seguridad de que Dios la amaba brillaba en su rostro. Un compañero, que normalmente pasaba desapercibido, se acercó tímidamente y le dijo, «Oye, Lucía, me gustó lo que dijiste. Yo también me siento invisible a veces, como si no importara para nadie». Lucía lo miró sorprendida. No esperaba que alguien se sintiera igual. Respiró hondo y contestó con sinceridad, «Yo también me he sentido así, pero descubrí que con Dios no necesitamos ni aplausos, ni likes para saber lo que valemos. Él nos creó, y eso ya es suficiente». El chico sonrió, y por un instante, sus ojos reflejaron esperanza. Ese día, Lucía entendió algo poderoso. Cuando decides creer en el valor que Dios te da, ese valor se contagia, como una luz que ilumina a los que están alrededor. Al regresar a casa, abrió su Biblia otra vez, y encontró Mateo 5:14. «Vosotros sois la luz del mundo». Lucía levantó la vista y pensó, «Señor, si tú me llamas luz, quiero brillar para los demás, no para ganar seguidores, sino para que te conozcan a ti». Fue ahí donde comenzó la verdadera aventura, ser un testimonio viviente del amor de Dios. Cuando la luz incomoda, al día siguiente, la sonrisa de Lucía parecía distinta. No era forzada, no era para aparentar, era un reflejo de algo más profundo. Algunos lo notaron con curiosidad, otros con envidia. Un grupo de compañeras murmuraba, «Mírala, ahora resulta que se cree mejor que nosotras solo porque no necesita likes». Lucía escuchó el comentario, y por un instante, su corazón dudó. Las viejas inseguridades amenazaron con regresar. ¿Y si tienen razón? ¿Y si me quedo sola? Pero enseguida recordó las palabras de Mateo 5:14 y respiró hondo. «No brillas para ti, Lucía, brillas para Dios», se dijo en silencio. En ese mismo momento, el chico con quien había hablado el día anterior se acercó otra vez. «Gracias por lo que me dijiste ayer. Estuve pensando toda la noche, y por primera vez sentí que no estoy solo». Ese gesto le recordó a Lucía que cada palabra inspirada en Dios tiene un propósito. Mientras unos se burlaban, otros encontraban esperanza. Así entendió algo profundo. Cuando brillas con la luz de Dios, no todos la celebrarán, pero siempre habrá alguien que la necesite. Con renovada determinación, Lucía oró en su corazón, «Señor,
Dame fuerzas para no apagar mi luz, aunque incomode a algunos. Quiero ser fiel a lo que tú me has mostrado. La prueba inesperada era viernes por la tarde. Lucía estaba emocionada porque en la escuela iban a presentar un concurso de talentos. Siempre soñó con participar, pero nunca lo hizo por miedo al rechazo. Ese día, uno de los profesores anunció: «Nos falta un participante para el cierre. ¿Quién se atreve a subir al escenario?». El auditorio quedó en silencio. Nadie quería arriesgarse a fallar delante de tantos compañeros. Lucía sintió que su corazón latía con fuerza. Una voz interior le susurraba: «Confía, esta es tu oportunidad para brillar». Con manos temblorosas, levantó la mano. «Yo participaré», dijo, y todos la miraron sorprendidos. Subió al escenario sin tener nada preparado. Algunos se reían entre dientes. Otros la observaban con atención. Lucía respiró profundo, cerró los ojos y comenzó a cantar una canción que había aprendido en la iglesia. Una melodía sencilla, pero llena de fe. Hablaba de un Dios que no abandona y que da valor incluso al corazón más herido. El silencio en el auditorio fue total. Cada palabra parecía atravesar corazones. Cuando terminó, no hubo un estallido inmediato de aplausos, sino un instante de quietud, como si todos estuvieran procesando lo que habían oído. Luego, poco a poco, los aplausos llenaron el lugar. No eran gritos vacíos ni burlas disfrazadas. Eran palmas sinceras que reconocían la valentía de alguien que se había atrevido a brillar con su fe. Lucía bajó del escenario con lágrimas en los ojos. No eran lágrimas de miedo, sino de gratitud. Corazones que despiertan. Después de la presentación, Lucía regresó a su asiento con las piernas temblando. No sabía si llorar, reír o simplemente quedarse en silencio. De repente, el mismo grupo de chicas que antes se había burlado de ella se acercó. Una de ellas, con voz insegura, le dijo: «No pensé que fueras capaz de cantar así. Me hiciste recordar a mi abuela. Ella siempre me hablaba de Dios». Lucía sonrió con ternura. No había rencor en su corazón, solo un deseo de que ellas también pudieran sentir el amor que ella había descubierto. Más tarde, al salir de la escuela, varios compañeros la rodearon. «Tu canción me dio paz. Sentí como si alguien me hablara directamente». «¿Dónde aprendiste eso?». Lucía no se atribuyó el mérito. Con una humildad que desarmaba, respondió: «No fui yo. Fue Dios usando mi voz para recordarles lo valiosos que son para Él». En ese momento entendió algo profundo. Su luz no se trataba solo de vencer la inseguridad, sino de abrir caminos para que otros también descubrieran su valor en Dios. Esa noche, al llegar a casa, Lucía escribió en su diario: «Hoy confirmé que mi vida tiene propósito. Señor, no quiero que mi voz busque aplausos, quiero que sea un eco de tu amor». Mientras cerraba su cuaderno, una nueva pregunta nació en su corazón: «¿Qué más podré hacer con el valor que tú me das?». Más allá de las paredes, el fin de semana llegó, y Lucía no podía dejar de pensar en lo ocurrido en la escuela. Cada palabra, cada mirada, cada aplauso, seguía dando vueltas en su mente. De pronto, tuvo una idea. Tomó su celular y, en vez de publicar una foto retocada buscando corazones y comentarios, abrió la cámara y grabó un mensaje sencillo: «Hola, soy Lucía. Antes pensaba que mi valor dependía de un like, pero descubrí algo más grande. Dios me dio un valor eterno, y ese mismo valor también es para ti». No fue un video con filtros llamativos ni música de moda, solo su voz y su sinceridad. Con algo de miedo, presionó «publicar». Las primeras horas pasaron lentas. No hubo miles de vistas ni comentarios explosivos. Pero en la noche, cuando estaba por apagar el celular, apareció un mensaje privado de alguien que no conocía. «Gracias. Necesitaba escuchar eso. Hoy pensaba que no valía nada, y tus palabras me hicieron recordar que todavía tengo esperanza». Lucía no pudo contener las lágrimas. Ese mensaje valía más que 1000 likes. Era la prueba de que, cuando compartes lo que Dios pone en tu corazón, el impacto trasciende números y llega a lo eterno. Esa noche, antes de dormir, oró con gratitud: «Señor, si tú quieres, usa mi voz, mis manos y mi vida para llevar tu amor más allá de lo que puedo imaginar». Un eco inesperado. El lunes por la mañana, Lucía llegó a la escuela con la mente aún en su video. No lo había revisado mucho, pues pensaba que quizá había pasado desapercibido. Pero al encender su celular,
vio algo inesperado. Decenas de mensajes nuevos. No eran simples comentarios vacíos, sino confesiones de corazones heridos. Yo también pensé que solo valía por mis seguidores. Tu video me hizo llorar, gracias. ¿Podrías orar por mí? Lucía se quedó sin palabras. Nunca imaginó que sus palabras sencillas llegarían tan lejos. Ese día, mientras caminaba por el patio, una profesora la llamó aparte. Lucía, vi tu video. No sabes cuánto bien puede hacerle a esta generación escuchar que su valor no depende de una pantalla. La joven sonrió, sorprendida de que incluso los adultos se sintieran tocados por su mensaje. Por primera vez, comprendió que no era su voz la que estaba causando el impacto, sino la voz de Dios, resonando a través de ella. En la noche, Lucía escribió otra entrada en su diario. Señor, lo que empezó con miedo, ahora se está convirtiendo en un eco de tu amor. Enséñame a seguir compartiendo tu verdad, aunque algunos no lo entiendan. Mientras cerraba el cuaderno, una pregunta desafiante surgió en su corazón. ¿Y si este mensaje no es solo para mi escuela, sino para muchos más allá de mi ciudad? Cuando el mensaje crece, en cuestión de días, el video de Lucía fue compartido una y otra vez. Primero entre estudiantes de su escuela, luego en otras ciudades cercanas, hasta que llegó a personas que nunca imaginó. Algunos líderes juveniles comenzaron a contactarla. Lucía, ¿te animarías a compartir tu testimonio en nuestra reunión? Tu mensaje es justo lo que necesitamos para los jóvenes de nuestra iglesia. Lucía estaba emocionada, pero al mismo tiempo un poco asustada. Ella nunca buscó ser el centro de atención, y ahora sentía que sus palabras estaban viajando más allá de lo que podía controlar. Al revisar los comentarios de su video, vio muchos mensajes de ánimo, pero también aparecieron críticas. ¿Quién se cree esta chica? Seguro solo busca fama disfrazada de fe. Dios no usa a gente así. Por un instante, esas palabras la hirieron. Sintió el mismo vacío de antes, como si todo lo bueno pudiera desmoronarse con unos pocos comentarios negativos. Pero entonces, recordó Juan 15:18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Lucía levantó la vista y dijo en oración, Señor, no quiero detenerme por miedo. Si esto viene de ti, dame fuerzas para seguir. La lucha ya no era contra los números de likes, sino contra la tentación de rendirse ante las críticas y la incomodidad. Ese mismo día, recibió un nuevo mensaje privado. Gracias por lo que dijiste. Hoy decidí no hacerme daño, porque entendí que tengo valor para Dios. Las lágrimas corrieron por sus mejillas. Ese mensaje, uno solo, valía más que cualquier multitud. El primer paso en público. Llegó el día en que Lucía fue invitada a compartir su testimonio en una pequeña reunión juvenil. El lugar estaba lleno de chicos y chicas con miradas curiosas, algunos atentos, otros distraídos, y varios que solo habían ido por compromiso. Lucía se paró frente al micrófono y sintió que las piernas le temblaban. El recuerdo de las críticas en redes intentaba paralizarla. ¿Y si no les interesa? ¿Y si se burlan? Pero entonces recordó las palabras que había escrito en su diario. Señor, usa mi voz como eco de tu amor. Respiró profundo y comenzó a hablar. Antes yo pensaba que valía solo por lo que la gente opinaba de mí. Si tenía likes, me sentía bien. Si no, sentía que no valía nada. Pero descubrí que mi valor no está en un número, sino en lo que Dios dice de mí. Las miradas empezaron a cambiar. Algunos dejaron de mirar sus teléfonos, otros se enderezaron en sus asientos. Era como si las palabras de Lucía rompieran muros invisibles en sus corazones. Con valentía añadió, tú también eres más que un like. Eres hijo amado de Dios, y tu vida tiene un propósito eterno. Al terminar, no hubo un estruendo inmediato de aplausos, sino un silencio reverente. Y en ese silencio, Lucía supo que la semilla había sido sembrada. Después, varios jóvenes se acercaron llorando, confesando luchas con la soledad, la comparación y la falta de identidad. Lucía entendió en ese momento que no estaba sola en su batalla. Muchos estaban luchando lo mismo, y Dios la había levantado para ser voz de esperanza. El eco que se expande. La noticia del testimonio de Lucía se extendió rápido. No fue por un video viral, ni por una publicación masiva, sino por algo mucho más poderoso. El boca a boca de aquellos jóvenes que habían sentido un cambio en su interior.
Pronto, Lucía recibió invitaciones para compartir en más reuniones juveniles, en iglesias pequeñas y hasta en colegios donde los estudiantes luchaban con la presión de las redes sociales. Al principio, se sentía emocionada. Cada escenario era una nueva oportunidad para recordarles a otros: no vales por un número en tu pantalla, vales porque Dios te llamó suyo antes de que el mundo te conociera. Sin embargo, junto con la expansión, llegaron también las pruebas. Personas de su pasado que alguna vez se burlaron de ella, ahora empezaban a lanzar comentarios irónicos. Mírenla, la influencer de Dios. Habla de humildad, pero ahora anda en escenarios. Esas palabras le dolían más de lo que admitía. En noches de soledad, volvía a pensar: ¿y si solo estoy buscando aprobación de otra forma? ¿Y si todo esto es un espejismo? Pero en esos momentos, abría la Biblia y encontraba fuerza. Un versículo resonó en su corazón: el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Filipenses 1:6. Lucía entendió que no debía mirar a los críticos ni aplaudidores, sino al Dios que la había levantado. Con esa convicción, aceptó cada nueva invitación no como un show, sino como una misión. Frente a la multitud, una mañana, Lucía recibió un mensaje inesperado. La invitaban a compartir su testimonio en un gran congreso juvenil nacional. Sería frente a miles de jóvenes reunidos en un estadio iluminado, con cámaras transmitiendo en vivo para todo el país. Su corazón se aceleró. El simple hecho de imaginarlo la llenaba de nervios y emoción. ¿Yo? ¿Frente a tantos? Señor, ¿estás seguro de que soy yo? En los días previos, Lucía oraba con fervor. No pedía ser elocuente, ni tener un discurso perfecto. Solo pedía algo sencillo pero poderoso. Señor, que no me vean a mí, sino que te vean a ti. El día del congreso llegó. El estadio vibraba con música, luces y cánticos. Cuando mencionaron su nombre, el público estalló en aplausos, pero dentro de ella había un silencio reverente. Subió al escenario, tomó el micrófono con las manos temblorosas y respiró profundo. La multitud estaba expectante. Al mirar tantas caras jóvenes, Lucía sintió el peso de lo que iba a decir. El ruido se apagó. Ella pronunció sus primeras palabras. Tal vez hoy viniste buscando reconocimiento, un like, una aprobación. Yo también lo busqué. Pero descubrí algo. Ningún corazón se llena con eso, solo con el amor de Dios. Un murmullo recorrió el lugar. Muchos agacharon la cabeza, como si esas palabras hubieran atravesado sus pensamientos secretos. Un silencio que habló más fuerte. Después de sus primeras frases, el estadio quedó en un silencio profundo, como si miles de almas se hubieran detenido a escuchar no solo con los oídos, sino con el corazón. Lucía continuó con voz firme, aunque por dentro aún temblaba. Yo vivía pendiente de una pantalla, de la aprobación de personas que ni siquiera me conocían. Pero el día que entendí que ya tenía el amor del Dios que dio a su Hijo por mí, ese día mi vacío se llenó. Sus palabras no eran adornadas, eran simples, directas, pero llevaban fuego, porque no venían de ella, sino del espíritu que la sostenía. De pronto, una chica en la primera fila comenzó a llorar en silencio. Un joven a su lado bajó la cabeza y juntó las manos como en oración. El Espíritu Santo estaba obrando. Lucía dio un paso al frente, miró a la multitud y dijo: no eres un número, no eres un like, eres hijo amado del Creador del universo. Él conoce tu nombre, tu historia, y aún con tus errores, te llama suyo. El estadio explotó, no en gritos de euforia, sino en un coro de lágrimas y oración. Los líderes se miraban sorprendidos. El mensaje estaba quebrando corazones. Un mover imparable, de repente, el silencio se rompió. Un murmullo se fue expandiendo, como una ola que recorre la orilla. Jóvenes en distintas partes del estadio comenzaron a arrodillarse. Otros levantaban las manos al cielo, y algunos simplemente lloraban como si una carga invisible se hubiera roto en sus vidas. Lucía, sin planearlo, dijo con fuerza: Dios está aquí. Él no te pide tu perfección, Él solo pide tu corazón. Los músicos de la banda juvenil que estaban en un costado comenzaron a tocar suavemente, y el estadio se transformó en un altar gigante. Chicos que nunca habían orado empezaron a decir con voz temblorosa: Señor, aquí estoy. Otros confesaban en voz alta: ya no quiero buscar aprobación en la gente, quiero vivir para ti.
Los líderes lloraban, porque sabían que no era un evento más, era un despertar, un mover imparable del Espíritu Santo que marcaba un antes y un después. En medio de esa multitud, Lucía cerró los ojos y con un nudo en la garganta susurró para sí misma: «Gracias, Señor. Esto no fue por mí, esto siempre fue por ti». Ecos que trascienden. El estadio había quedado marcado por algo más grande que cualquier evento. Pero lo sorprendente fue lo que ocurrió después. Esa misma noche, videos grabados con celulares se comenzaron a compartir en redes. No eran filtros, no eran bailes virales, no eran poses ensayadas. Eran lágrimas sinceras, manos levantadas, rostros transformados. La etiqueta «Un más quan like» se volvió tendencia, pero no por moda, sino porque miles de jóvenes empezaron a contar sus testimonios. Sentí que Dios me habló. Por primera vez entendí que valgo para Él. Ya no busco likes, busco su amor. Los comentarios se multiplicaban. Chicos que nunca habían pisado una iglesia preguntaban cómo podían conocer más de Dios. Otros confesaban que pensaban rendirse, pero esas imágenes les dieron esperanza. Lucía veía todo desde su teléfono y no podía contener las lágrimas. Nunca imaginó que lo que Dios comenzó en un estadio se expandiría a miles de pantallas, tocando corazones en rincones que ella jamás había visitado. No eran seguidores para ella, eran almas que se acercaban al verdadero influencer eterno, Jesucristo. Del like a la vida real. Los testimonios no quedaron atrapados en las pantallas. Poco a poco, en diferentes ciudades, grupos de jóvenes comenzaron a reunirse. Ya no hablaban de cuántos likes recibían, sino de cuánto amor podían dar. Se organizaban para visitar hospitales, llevar comida a los necesitados, escuchar a los que sufrían en silencio. Lucía y Elías fueron invitados a varios de esos encuentros. Al llegar, no había cámaras encendidas, ni luces llamativas, solo abrazos sinceros y manos entrelazadas en oración. Las calles que antes eran lugares de indiferencia se llenaron de cantos y esperanza. Los muros de redes sociales ahora reflejaban vidas transformadas con mensajes de aliento, versículos compartidos y recordatorios de que en Cristo estamos completos. La chispa que encendió un simple, más que un like, se había convertido en un fuego imparable, una revolución silenciosa que no dependía de algoritmos, sino del poder de Dios. Y mientras todos celebraban, Lucía comprendió en lo más profundo de su corazón: los likes desaparecen, los seguidores cambian, pero el amor de Dios permanece para siempre. El valor eterno, el estadio, las redes, los encuentros, todo había sido solo el inicio. La verdadera victoria estaba en cada corazón que descubrió que su valor no depende de un número en una pantalla, sino del precio que Cristo pagó en la cruz. Lucía levantó la mirada al cielo y con voz firme declaró: «Gracias, Señor, porque me recordaste que en tus manos soy más preciosa que cualquier like pasajero». Elías sonrió y añadió: «El mundo puede olvidar mi nombre, puede ignorar mis publicaciones, pero tú jamás me olvidarás. Tu amor me sostiene, tu gracia me define, tu voz me da identidad». Y así, entre lágrimas y sonrisas, entendieron que habían encontrado lo que todos buscan desesperadamente: un amor que nunca falla. Ese día quedó grabado no en un feed digital, sino en la eternidad del cielo, porque para Dios cada alma vale infinitamente más que todos los likes del mundo juntos. Amigo, amiga, no olvides que tu valor no depende de una pantalla, sino de los ojos del Creador que te ama. Si esta historia tocó tu corazón, dale me gusta, sígueme y cuéntame en los comentarios. ¿De qué personaje o tema te gustaría que hablemos en la próxima historia épica?